tradición sinóptica presenta el relato que comúnmente nosotros denominamos de la transfiguración del Señor, en donde se dice que Jesús subió a un monte y llevó con él a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se transfiguró, es decir, cambió su presencia, cambió su figura, cambió su apariencia. Y estos discípulos fueron testigos de esta transfiguración. Por eso muchas veces nosotros leemos este relato como una teofanía, como una manifestación de lo divino dirigida a los 3 discípulos que subieron con Jesús al monte. Pero la versión de Lucas tiene algunas diferencias con sus paralelos Marcos y Mateo. En Lucas 9 nos encontramos con que Jesús sube al monte cerca del 8º día, cuando los otros evangelistas hablan de a los 6 días. Y este 8º día ciertamente tiene resonancias pascuales, ¿no? El primer día de la semana, después de pasada la semana de la Pasión, entramos en el 8º día, el día pascual. Dice Lucas que hay 2 varones que se hacen presentes junto a Jesús. Por 2 veces habla de estos 2 varones, que después también identifica con Moisés y Elías para entrar en sintonía con los otros sinópticos. Pero la idea de los 2 varones también vuelve a aparecer en el relato de la visita de las mujeres al sepulcro, el domingo de Pascua, y en Hechos de los Apóstoles en el relato de la ascensión del Señor. Y Lucas dice que Jesús sube al monte para orar, y mientras estaba en oración, su rostro se transfigura y sus vestidos se vuelven blanquísimos. Y entonces los discípulos lo contemplan. Pero en realidad, creo yo, el que es testigo de la teofanía, el que es objeto de la teofanía en el relato lucano, es el mismo Jesús. Jesús habla con estos 2 personajes que vienen revestidos de gloria. ¿Y de qué hablan? Según la versión de Lucas, en el versículo 31, dice que hablaban de la partida de Jesús. Ton exodón, la partida, el éxodo, la Pascua de Jesús. Esa Pascua que iba a ser cruenta, porque la partida se iba a dar a través de la pasión y la resurrección, pero la pasión está incluida. Y creo que esto es algo muy interesante, porque en los sinópticos que presentan la vida de Jesús como un camino, vemos varias veces que hay subidas y bajadas. Por ejemplo, el relato del bautismo es una subida, es una manifestación de Dios. Este es mi Hijo muy amado. El relato de las tentaciones es una bajada, casi se toca a fondo. Jesús está en peligro de ser captado por el tentador, pero vence esa tentación. Y comienza su predicación y comienza su actividad taumatúrgica. Y llega este momento de gloria que sería la transfiguración, después del cual va a volver a bajar a su pasión, muerte en cruz. Y después la exaltación, la elevación. Jesús que es levantado de entre los muertos por el poder de Dios. Entonces estos altibajos, estas luces y sombras que acompañan la vida de Jesús, como acompañan la vida de todo mortal, reciben en este momento una ayuda especial divina. En este misterio de la transfiguración, estos 2 varones, estos 2 enviados de Dios, le revelan a Jesús el sentido de su pasión, de su éxodo, de su partida. No temas, porque estás tatuado en la palma de la mano de Dios.
Y esto mismo nos pasa a todos nosotros cuando el Señor nos concede la gracia de experimentar su presencia. Muchas veces los hombres religiosos somos personas que simplemente practicamos y hablamos de Dios desde los libros, desde las teorías, desde los que han dicho otros, pero no tenemos experiencia de Dios. Qué lindo sería que nos abriéramos a la gracia de la experiencia. Dios siempre busca comunicarse, pero a veces nosotros nos defendemos de Dios. Lacan decía que la religión es la armadura con la que el ser humano se escuda, se defiende de Dios. Qué expresión tan dura, pero yo creo que hay mucha razón en eso. Muchas veces nuestros rituales, nuestras doctrinas parecieran no solo ahorrarnos, sino excluirnos de la experiencia de Dios, de ese Dios que quiere también hoy decirnos a nosotros: escuchen a mi Hijo amado, pongan en práctica sus enseñanzas, sigan su ejemplo de vida, tengan sus mismos sentimientos, no teman, también ustedes están tatuados en la palma de mi mano. Que el Señor nos permita también experimentar esta gracia y ser transfigurados por Él. Que su gracia nos atraviese, que su gracia nos inunde, que comprendamos por experiencia, no por teoría, que en Dios somos, nos movemos y existimos, como un pez dentro del agua.